historia, le diríamos a Trump que le informaron mal. No solo no gobierna Calderón, ni García Luna, tampoco el dictador Porfirio Díaz, ni Salinas de Gortari, tampoco el lacayismo, ni el neoliberalismo entreguista. Ahora sí gobierna el pueblo. Ya había dicho Bush en su momento que uno de los peligros más grandes para Estados Unidos era la llegada de la democracia a México. Ya se había abierto la ventana ya en los años 30 con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia, quien recibe a los refugiados de la Guerra Civil Española, establece los ejidos, cumpliendo el legado de Zapata de la tierra para el que la trabaja, nacionalizando el petróleo y expropiando los ferrocarriles. Lo intentan evitar con grupos de extrema derecha como el Yunque, que después se convertiría en el partido, el PAN, y eventualmente con la amenaza directa de una invasión estadounidense. Ahí Cárdenas acepta renunciar y otra vez un militar de derecha es puesto en el poder, Manuel Ávila Camacho, un instrumento del intervencionismo de Washington. La ventana se cierra por 78 años, pero el temor de Bush se consuma. Después de incontables masacres, sometimiento, fraudes electorales propios de una dictadura perfecta, el pueblo llega a la presidencia de México en 2018, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, y llega en medio de un nuevo interregno. Así como la Revolución Cubana llegó a clavar el estandarte de soberanía en medio de la Guerra Fría y las dictaduras militares en la región, y la Revolución Bolivariana llega para desmentir la patraña del fin de la historia y la inviolabilidad del neoliberalismo, la Cuarta Transformación llega para abrazar la unidad latinoamericana frente a la caída del imperio estadounidense, para ser el faro de la izquierda. La respuesta de la presidenta Sheinbaum ya todos la hemos escuchado. Además del mapa, el icónico, con todo respeto al presidente Trump, yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna. Pero no, en México gobierna el pueblo. Un pueblo soberano y antiimperialista, le podríamos añadir con honor. ¿Pero qué hubiera significado que siguieran gobernando Calderón y García Luna? Pues fueron los condes de la guerra contra el narco, los titiriteros de las redes de secuestro y los testaferros del cártel de Sinaloa. De eso hemos hablado muchas veces. Pero no son dos manzanas podridas, son simplemente los últimos eslabones de la historia del lacayismo mexicano con el imperio yanqui. Así que veamos tan solo dos capítulos de esta historia. 1. Porfirio Díaz y el tráfico lacayo. Momento típico de las dictaduras. Sí, pero la economía creció. Que alguien piense en los millonarios. Pues el ferrocarril de Porfirio Díaz, que trajo tanto crecimiento económico, también era usado principalmente por Estados Unidos para el contrabando de drogas. Después de haber obligado a los campesinos mexicanos a plantar amapola para abastecer a los yanquis de morfina, desde la Guerra de Secesión y la Guerra Civil, volviendo adictos a sus soldados, ven que hay negocio. Y entonces Porfirio Díaz construye la línea de ferrocarril de Sonora a Nogales, Arizona, para llegar hasta California. Y así tener vara amplia para llevar morfina y sobre todo heroína a Estados Unidos. ¿Quién la comerciaba? ¿Quién comenzó todo? El gobierno estadounidense. ¿Qué pasa cuando la droga entra a Estados Unidos? O sea, ¿cómo se vende el fentanilo en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos? ¿O allá no hay ilegalidades en la venta? Pues, ¿quién lo vende allá, en las ciudades? ¿Quién lo distribuye? ¿A dónde va el dinero de la venta de la droga en Estados Unidos? Historia número 2. Los Zetas de Gortari como brazo de contrainsurgencia. Salinas de Gortari da a luz al neoliberalismo en México. Aleluya. Libre empresa, libre mercado, también y especialmente para las drogas. Y qué mejor que traficar drogas a la par que reprimes movimientos sociales. Sin ser nada nuevo, los yanquis ya tenían la experiencia de los contras en Nicaragua, que fabricaron y utilizaron para tratar de derrocar al sandinismo y de pilón llevar cocaína a Estados Unidos en aviones del ejército estadounidense. Y en México crean a los Zetas. Ya habían creado al grupo de élite GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, que habían entrenado en la Escuela de las Américas, es decir, la escuela predilecta de los dictadores de todas las dictaduras militares en América Latina, en técnicas de contrainsurgencia. Entonces, sus represores, les
añaden una labor más, el narcotráfico. Serían los famosos Zetas, que antes de volverse el cártel más temerario del país, tienen como primera labor reprimir al recién surgido EZLN. Así que con estos 2 capítulos de historia, le diríamos a Trump que le informaron mal. No solo no gobierna Calderón, ni García Luna, tampoco el dictador Porfirio Díaz, ni Salinas de Gortari, tampoco el lacayismo, ni el neoliberalismo entreguista. Ahora sí gobierna el pueblo. Ya había dicho Bush